realmente para nosotros bastante simbólico, porque es el espacio que nos permite encontrarnos, que nos permite hacer memoria. Se hacen charlas con bomberos, con gente que se está preparando sobre derechos humanos. Fundamentalmente ese es el marco siempre de acciones que aquí se permiten realizar. Esa puerta se abre y también en el verano, con menos gente, podemos usar las butacas que son de cemento, entonces se puede usar el escenario también del otro lado. Es bastante práctico para hacer este teatro al aire libre. Este lugar estaba funcionando en aquel momento cuando era supermercado, en la carnicería, y al lado estaba la verdulería, más toda la zona de perfumería. Y la panadería, carnicería. Uno de los sobrevivientes había cargado de uno de las heladeras. Ya cuando le tenían en la morgue, pensando que la muerte le estaban poniendo el numerito por el dedo gordo, él movió su dedo y ahí se dieron cuenta que estaba vivo. Ese era el nivel porque estaba prácticamente congelado. Claro, son historias muy duras que tenemos. Luis Cardoso se llama, Luis Cardoso. Él cuenta su historia también en ese documental de Última Hora. Y llamativamente sigue trabajando como carnicero, era carnicero y en un supermercado. El año pasado, antepasado, hicimos un encuentro el 1 de mayo porque nosotros como coordinadora, el 1 de cada mes ustedes nos van a encontrar aquí haciendo memoria, acompañados por la hermana Juana, la hermana franciscana, por el padre Toto y por otros, porque aquí murieron personas de diferentes religiones, no creyentes, creyentes. Era un espacio de gente muy diversa. Nosotros vinimos a comprar, no es una cuestión que por opción nos encontramos aquí, ¿verdad? Por eso también en un primer momento hubo muchísimos grupos. El grupo de familiares desaparecidos, otro grupo, el colectivo Ni Olvido Ni Perdón, otro grupo que se llamó Comisión de Huérfanos. Fuimos organizándonos y con el tiempo algunos siguieron y otros estamos todavía vigentes y otros ya quedaron sin efecto, ¿verdad? Inactivos, digamos. Pero lo que quería significar nomás es que este es un espacio siempre muy ecuménico también. Entonces cada uno leemos la lista de los que tenían que haber cumplido años en ese mes y hacemos testimonio sobre un tema específico, el Día del Maestro, el Día de la Madre, en mayo, en abril, y así fue que el 1 de mayo del año pasado hicimos un encuentro con cajeras que sobrevivieron, y otros empleados que vivieron el carnicero y otros. Y lo más duro del relato que hicieron del testimonio es que casi todas siguen trabajando en supermercados. Y dicen, nos cuesta muchísimo, pero esa es la realidad en nuestro país, porque no tenemos otra opción. Cuando somos trabajadores y la mayoría del sector también no formal, agarramos lo que tiene. Lo único que hay otra vez como posible protección es estar en el supermercado. Y era muy duro como hacían un relato testimonial con respecto a eso. Es lo que siempre nos cuestionamos también cuando le vemos a las personas trabajando hasta la noche, casi las 12, los días de Navidad, de Nuevo, mientras lo que estamos en familia. Este supermercado también es la expresión de la explotación y de un sistema, que es un sistema realmente donde el capital es lo que vale y la mercadería es lo que se defendía. Nosotros sostenemos fuertemente eso siempre. Las puertas se cerraron, se comprobó un juicio y lo que hicieron fue defender su mercadería. Desde el momento en que empezaron a construir, no se pensó la seguridad para las personas, sino cómo salvaguardar las mercaderías. Y no hubo control del Estado en cómo estaban las condiciones de los trabajadores. Sí, perdón. No, quería nomás decir que otra peculiaridad es que ocurrió en un barrio muy populoso y prácticamente casi todos nos conocíamos, ¿verdad? Veníamos los sobrevivientes de ver el nombre de fulano, el vecino. Era tremendo, ¿verdad? Yo vivo sobre Molas López y, por decir, desde Sacramento a Artigas, Molas López, 16 vecinos. Esa era la realidad en el barrio, o en los barrios, ¿verdad? Nosotros somos lo único que sobrevivimos aquí en Sacramento. Por eso siempre dijimos, nos quedamos con la voz y dijimos, no vamos a claudicar y colocar, sobrevivimos para contar y para que no vuelva a ocurrir.
comerciales de la mercadería. Yo me acuerdo, no era acá, era en el tipo Bolaño Carmelita, que existía, bueno, estoy ahora con el Calema, prácticamente han estado unos cambios, pero no recuerdo esto. Y que, por ejemplo, en la práctica que hacían ellos era colocar fotos de las personas que pillaban robando, ¿verdad? Y ponían la foto de la abuelita con un cuarto de kilo de arroz. Y ponían la foto para llamar ladrona a una abuelita. Un cuarto, medio kilo de arroz de bolsa, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Entonces, como era una cosa que solo lo que importaba era eso, ¿no? Importaba más un cuarto de kilo de arroz a granel que la hora de una abuelita. Bueno, y habrán visto el sitio de memoria con las fotos. El año pasado tomamos la decisión de poner las fotos de lo que podíamos en familia, para que se pueda dimensionar también las familias que fallecieron. Aquí, por ejemplo, falleció la familia Urbieta Valdovinos, que es el dueño de la Universidad Columbia, el señor con la esposa y 2 hijas. Uno sobrevivió. Y murieron también. Sí, el mayor que no estaba. Los Pirineos, todos los que vinieron murieron. Y murieron personas de diferentes clases sociales. Aquí nos igualamos todo, digamos, en lo que significó el dolor y significó la pérdida y después el trato posterior que tuvimos con la justicia también. Creemos que el caso Coabolaño también marcó un antes y un después en el tema judicial. Ustedes, algunos conocerán que hubo un juicio que quedó truncado justo el día que se leía la sentencia. Y realmente ahí no nos arrodillamos ante el poder, y porque iban a ser declarados solo como culposos y no como dolosos. Entonces, posteriormente se dio continuidad al juicio con un nuevo tribunal y finalmente quedó determinada una pena mínima para la cantidad que se perdió, ínfima, pero entendemos que por lo menos no quedó en el opareído. Se cerró el proceso penal, como pocas veces en el país, ¿verdad? 12 años para el dueño del supermercado, 10 años para el hijo que estuvo aquí presente y que gestionó la orden del padre, 4 años para los guardias de seguridad que cerraron las puertas, y para los accionistas 2 años. 2 accionistas más, Casaxia y la esposa. Para nosotros es realmente importante que las instituciones hagan ese cierre. No hubo venganza por manos propias. Hace poco falleció Juan Pío Paiva, antes falleció el hijo. Hicimos muchas manifestaciones frente al domicilio de ellos, pero nunca la gente por mano propia hizo justicia. Para nosotros esto es demasiado importante. Tiene que ver con el proceso comunitario. También, el juicio, se hicieron 3 juicios, un solo hecho, y dividieron en 3 causas que no tenían vinculación. Un juicio fue para los dueños, los accionistas y los guardias, otro juicio se hizo para el arquitecto y otro juicio para la municipalidad. Así los funcionarios menores. El único que nunca fue juzgado es Riera. Y en el caso de la municipalidad solo investigaron a los funcionarios que venían a inspeccionar. Un mes antes supuestamente se hizo la inspección, el 30, la inspección contra incendios, que ocurrió en junio, 2 días antes. Y nunca siquiera se abrió investigación para Enrique Riera, que era el intendente en ese momento. No se abrió imputación, significa que ni se le investigó, ¿verdad? Así fue. Y en el caso de Ismajovic, que fue el constructor, él tuvo 4 años de condena. Pero el manoseo fue terrible, porque la estrategia era salvar al intendente que en ese momento pertenecía al partido de gobierno. Esa era la realidad. Hoy es nuestro ministro del Interior. Y siempre hemos dicho que tiene una deuda con la justicia, ¿verdad? ¿Y por qué digo que fue la estrategia? Porque como no eran vinculantes, se tiraban la pelota. Los dueños decían que los constructores tenían la culpa, los constructores decían que la municipalidad porque no atendió los planos, y que el dueño, y así sucesivamente. El Estado gastó muchísima plata en 3 procesos judiciales, y nosotros teniendo que estar en cada juicio presente. En lo civil, casi todas las causas se perdieron.
200 causas se perdieron. Sí, Algunos fueron indemnizados, muy pocos. Creo que hasta ahora no se le pagó a todos los trabajadores. ni siquiera vino. Él viajó a Buenos Aires. Regresó del viaje. Después sí, pero nunca vino. Nunca, tampoco ni se disculpó. Acá, él En ese vino momento. 15 días después de la tragedia, hubo una misa en la iglesia de Divinidad, que es nuestra parroquia acá comunitaria. Yo estaba con mi marido, todavía él estaba internado, porque él estuvo en terapia en el Bautista y yo estuve en el hospital militar una semana. Yo solo me quemé los ojos, porque había una persona muy grande, la avalancha cayó sobre mí, ¿verdad? A nosotros nos rescataron los bomberos por la rampa, que habrán visto ahí por el video, ¿verdad? Y a él le quitaron por la rampa de arriba y a mí por la escalera de abajo. Entonces cuando yo salí a 8 días, me fui al hospital junto a él y estábamos mirando la televisión que estaba en sala 15 días después. Y fue impresionante, fue el primer escrache que se hizo en este país a una autoridad. Le corrieron, él corrió y se refugió como era en ese momento en el centro municipal, a pedradas. Impresionante fue la reacción de la gente. Creo que nunca más Riera apareció por... No te difícil, ¿no? Yo puedo dar una votación. Sí, señor. Para quienes no sepan, en 2006, cuando Riera acabó su mandato como intendente de Asunción, él quedó condenado al más absoluto ostracismo. Hasta que en 2015 o 2016 fue Horacio Cartes quien lo rescató. Él lo sacó del pozo donde estaba y lo puso como miembro del Consejo de la Magistratura para posteriormente hacerlo ministro de Educación. Después fue senador, hizo mucho show mediático con Payo Cubas. No, ahí volvió a hacer la ley de desalojo. Con Zavala. Con Zavala, la ley de Zavala. Y bueno, después ahora lo hicieron ministro del Interior. Bueno, quedamos hasta Ahora aquí yo entonces. quiero decir y contar un poco. Ay, perdón. Pues ya fue bombero y pero no iba a contar eso. Después de 20 años, a mí me llaman y me dicen que quería asumir como directora en un lugar, jamás me dijeron que era el IPA Bolaños. Yo nunca volví a pisar el IPA Bolaños después de 20 años. Si tenía que ir por alguna de las calles, siempre prefería ir mucho más lejos que tener que cruzar siquiera por el preto, por los recuerdos. El año pasado, en mayo, se le cumplía los 20 años. Yo asumo como directora del lugar donde tuve que sacar muchísimos cuerpos y hoy en día tengo que resguardar vidas que ingresan al lugar. Este espacio es utilizado para todo lo que tenga que ver con el arte. Se hace también para la comunidad, está abierto para instituciones educativas, se hacen clausuras, se hacen talleres de música. El Ballet Nacional practica aquí abajo en el salón de baile. Tenemos una biblioteca donde estudiantes de la zona vienen, generalmente son estudiantes de medicina los que más vienen por el tema del silencio, la tranquilidad, y funcionarios que trabajan a los alrededores que todos los días están con nosotros en el horario de almuerzo. El sitio está abierto para la comunidad de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 18 horas. Así que cordialmente invitados cuando quieran venir a pasar el día. La Secretaría Nacional de Cultura, así como lo dijo Liz, estamos asumiendo y tratamos que esto siga siendo y se siga manteniendo como infraestructura. Contamos con un consejo en los cuales el consejo está constituido por 2 organizaciones legalmente constituidas, la Coordinadora y Mesa 1A, y la Secretaría Nacional de Cultura, que es la que trabaja de manera articulada. Aquí las decisiones que se realizan dentro de este espacio, todas son comunicadas, todas son consensuadas. Eso también es algo que tienen que saber, que organismo civil con organismo del Estado funcionamos y trabajamos impecablemente sin ningún inconveniente. Así que cuando quieran el espacio es todo de ustedes. Se puede visitar y si quieren hacer actividades específicas, hay una solicitud que se hace. Sí.
hay un costo para limpieza, a veces se exonera al 100%, incluso dependiendo de los grupos. Así que con el necesitados cuando quieran venir. Y le liberamos porque sabemos que tienen que Tiene que irse. Si me permiten, hicieron una palabra antes de Adelante. 2 minutos nomás. Sí. O sea, solamente el nombre, no sé el número, no, antes que nada, yo soy muy fanático de la historia, he leído mucho sobre esto y primero que conozco a dos personas que sobrevivieron a la tragedia. Primero que nada, quiero felicitar a ustedes por la fortaleza, recién hablé con tu esposo. No es fácil, imagino, no cualquiera. Ustedes sobrevivieron a la peor tragedia, no sé si los compañeros dimensionan, la peor tragedia en tiempo de paz. Después de la edad de guerra que tuvimos acá en Paraguay, ustedes son sobrevivientes de esa tragedia, realmente no es fácil, imagino yo, contar. Después, no cualquiera tiene esa fortaleza para venir y testimoniar lo que pasaron, ¿verdad? Eso que yo quería justamente valorar, eso, felicitarlos por eso. Y tu esposo recién me contó los detalles también, porque quería escuchar su versión, justamente, es muy emotiva, me contó la forma que sobrevivió. Pues fue terrible realmente, imagino para ustedes lo que ha sido. Y preguntarte nomás, porque esto va a quedar para nosotros el recuerdo, va a quedar como que también cómo se sobrelleva una tragedia 20 años después. O sea, ¿qué lección deja eso para el ser humano? ¿Y cómo se supera eso? Y mira, lo único que te puedo decir es que no hay un día que no me acuerdo lo que pasó acá. Se lleva. En realidad toda la primera etapa fue demasiado difícil. Cuando fuimos al hospital, yo estaba allí, empezaban las visitas. Y entonces yo no podía ver, pues me quedaban los ojos, entonces llegaban, algunos me decían, te salvaste por un milagro, Dios te salvó porque tenés algo que hacer todavía en la vida. Y me dolía muchísimo, le decía, no puede ser, murieron 97 niños y niñas. Seguro muchísimo más buenos que yo tenía 38 años, ya viví bastante, no puede haber un Dios que elija de ese modo y que me elija a mí milagrosamente y mate a tantos niños, a tantas familias. Después salimos y entonces llegaban otros, personas que perdieron a su hijo, nuestros vecinos, y entonces, ¿cómo vos estás así? Y yo no me encuentro a mi familia, o encontré un pedacito de mi familia. Entonces, ser sobreviviente conlleva, y esto estuvimos compartiendo con compañeros víctimas de la discoteca Cromañón. Ahí sí que eran todos jóvenes, esa discoteca que se incendió. Acá se incendió en agosto y allá se incendió en diciembre. Y ellos tienen un movimiento, sí, fin de año. Y muy duro, ahí hubo mucha gente que nos contaron, ellos sobrevivientes que se suicidaron incluso. Ellos tienen un buen número de personas que tomaron incluso esa decisión porque son gente joven y sabemos que todavía están en un proceso de configuración de su vida, de identidad, es muy terrible también, ¿no? Madres que perdieron hijos. Y lo que compartimos como sentimiento es esto de ser sobreviviente y tener el sentimiento de culpa. Mucha culpa nos generó en toda una primera etapa, pero para nosotros el aprendizaje más importante para sanar fue lo colectivo. Juntarnos, nos juntábamos desde aquel día hasta hoy, cada uno, con el apoyo acá de los religiosos, religiosas, de los psicólogos, psicólogas, de gente amiga. Los amigos fueron, por eso nuestra coordinadora se llama de personas amigas. Fueron los que nos apoyaron, y entonces era hacer comunidad. Alfredo Muffat, un especialista en redes, tratamientos en redes allá en la Argentina, nos visitó y él decía, yo tenía la idea de que iban a haber suicidios masivos en el caso del cuarto, que no se iba a resistir, pero vino él y comprobó que lo comunitario nos ayudó mucho. Entonces para nosotros la organización es un medio de sanación, la organización es la clave, siempre que estemos organizados, así como ustedes se organizan como ciclistas. La organización es una herramienta importantísima para poder superar situaciones. Y después está lo personal. Nosotros estamos acompañados de los dos. A veces decimos, Dios mío, mira todo lo que estamos viviendo. Y seguimos con ese sentimiento de todo lo que la gente... Yo imagino que cada Navidad para ustedes, cada cumpleaños, no va a ser cualquier cosa. O sea, es una experiencia increíble. O sea. Nosotros cada domingo también, más de 1 año y medio, cada domingo nosotros hacíamos memoria. Después ya nos dimos cuenta que era un poco
vamos a hacer cada primero. Y ahí lo que yo le confundí al país con los músicos que también le dicen, ¿a qué hora vas a cantar vos? Porque se cantaba, por ejemplo, una persona que murió y le gustaba el baile, la compañerita de mi hija demasiado le gustaba el ballet, que lo llegó a hacer, pero ella bailaba paraguayita o uruguayita porque estaba en la escuela antigua. Y entonces yo le pedí a una hija mía, vino ahí encima de el asfalto caliente a bailar un ballet de 2 segundos. Los compañeritos tocaron la flauta, otro venía a cantar, otro venía a traían vino, porque a la persona que falleció le gustaba el vino, y entonces se brindaba con vino. cada uno de acuerdo, le hablamos a los familiares y le preguntábamos qué es lo que le gustaba hacer, qué es lo que en lo de Carolina era que vino el vino. Después de mi compañero que murió ahí del Javier y que estaba en el colegio Chichihuahua y el colegio en Boriajú, entonces él le había dicho una semana antes a su compañero de casa, porque yo venía de San Ignacio, cuando yo me muera yo quiero que me haga sopa para él, que le invite a toda la gente. Y entonces la mamá de Alfredo, que hacía una sopa, que hace hasta ahora, a pesar de eso era una sopa riquísima, le pedía a mi compañero plata y hicimos así un montón de sopa para allá. Y se repartió, vinieron los alumnos a cantar, a recitar, a dar su testimonio, y así, de cada persona durante 1 año y medio. Pero el año y medio cada domingo. Y le recordamos a 2 o 3 personas o las familias, porque había gente que murió en familia. Gustavo, así que la clave es la solidaridad, la organización, el estar juntos, los amigos, el sentirse, lo colectivo, no lo individual. Solo, y bueno, hay gente que hasta ahora le cuesta. No todos tenemos el mismo proceso y eso se respeta. Hay gente que odia este lugar, que no quiere entrar a este lugar. Y sí. Recuerdo que País Carabias, que en paz descanse y que fue uno de los que tomó y que nos ayudó mucho, Cristiana Rebeldía, él decía, por suerte que ocurrió en Trinidad esta tragedia, porque si hubiera ocurrido en otro lado, esto se iba a quedar en el país. Ustedes saben que acá funcionaba la planta industrial de Gasporón. Sí. Más allá. Planta industrial, se producía gas ahí. Una tarde en el año 1986, cuando le estaban velando a la mamá de Julia en su casa, se tuvo que evacuar el barrio porque hubo un principio de incendio. Era la época de la dictadura, año 1986, y nuestro único espacio de organización era la parroquia de Trinidad y teníamos un padre Velasco, se llamaba aquí. José María Velasco. Comunidades eclesiales de base. Y entonces, ¿qué hicimos? Éramos jóvenes catequistas nosotros, nos organizamos y con la lucha de 2 o 3 años logramos que esa planta industrial vaya a San Antonio. Ahora solo se vende gas. Esa fue la primera lucha. Y en Anda con la Virgen María se hacía la manifestación, para disimular que era manifestación, porque era dictadura. Y lo que quiero significar nomás es que Trinidad es un barrio que tiene mucho proceso organizativo y cuna de muchos héroes, porque acá estuvo el doctor Francia con su quinta Uraí, está la casa del Carlos Antonio López, de Calizar. Entonces hay como un casco histórico y Cuá forma parte de ese casco histórico hoy. Rafael Franco. Felipe Molas López, que vivía sobre la calle Molas López también, que fue presidente. Ya no está. Pero algo nos van a sortear.